Bien, y seguimos en Next Noticias y recibimos visitas. Sole. Así es, al ex intendente de Santa Fe, José Corral, y a Roy López Molina, dirigente de Cambiemos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Buen mediodía, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, un en gusto estar Rafaela aquí. coincidieron. ¿Cuál es la actividad, la agenda que vienen desarrollando? Bueno, estamos recorriendo la provincia, escuchando a productores, a gente que no la está pasando bien porque es un momento de angustia, de preocupación, no solo en los temas de salud, sino lamentablemente también en la economía y bueno, queremos que arranquen las escuelas con toda la presencialidad posible y escuchando a los diferentes sectores de la provincia para construir también una propuesta electoral. Es un año electoral y la democracia necesita opciones y alternativas. Faltan todavía algunos meses, pero hay que con tiempo ir escuchando y conversando con los diferentes sectores y por supuesto con referentes de Juntos por el Cambio de los diferentes departamentos y ciudades, así que tenemos una nutrida agenda. En algunos coincidimos con Roy, en otros vamos a recorrer, en nuestro caso vamos a estar también en Humberto, en Ataliva, vamos a visitar una planta de biocombustible de uso del propio emprendimiento porque hay historias productivas muy interesantes que también nos dan esperanza hacia el futuro, porque esta angustia y esta veces frustración que tenemos necesita de expectativas de futuro y tenemos motivos para tener esperanza y para tener nuevas energías que son las que nos movilizan para recorrer la provincia. Roy, ¿cómo ves cómo se ha gestionado la pandemia en los distintos aspectos? Sabemos que es complejo el tema sanitario y que a todo el mundo, hablando literalmente al mundo, lo ha movido, pero ¿cómo lo ves en la Argentina y en la provincia de Santa Fe? Creo que sobre todo ha faltado equilibrio. Esa idea inicial de o es la salud o es la economía fue un falso dilema que nos generó enormes problemas. Porque hay que cuidar la salud, pero cuidando la economía también se cuida la salud. ¿Cuántos vecinos, hoy mismo en Rafaela, conversando con el cierre de algunos negocios, han pasado por circunstancias de mucha angustia, de mucha preocupación por tener que cerrar sus empresas? Eso también hace a la salud. Creo que a la falta del equilibrio se le ha sumado una enorme incompetencia del gobierno nacional para poder resolver los grandes desafíos que instala la pandemia. Nosotros no somos una isla, el mundo está en discusión, está en crisis, pero lo que le ha pasado a la Argentina en una economía con no tanta espalda tiene que ver con un gobierno nacional que no solamente no ha solucionado los problemas, sino que los ha agravado. Y parte de eso, de profundizar los problemas, tiene que ver con esta falta de capacidad para el diálogo. Digo, con José coincidimos que podemos tener diferencias, pero tenemos que buscar puntos de acuerdo. Esos grandes acuerdos para pensar una economía más dinámica, para sacarle la pata de encima a todos aquellos que quieren trabajar y producir, se tiene que construir a partir de ponernos de acuerdo, buscar coincidencias en la diferencia. Esta idea de irse a los extremos y de pensar que el opositor no solamente es un opositor, sino que es un enemigo que hay que combatirlo, lo que nos hace es profundizar la decadencia. Yo creo que en este contexto de incertidumbre y de angustia, es cuanto más tenemos que apelar al diálogo. Digo, hoy los valientes son los que dialogan, no los que insultan, los que chicanean, y ese es un poco el mensaje que llevamos a cada rincón de la provincia. ¿Y tiene que ver con la conectividad, el diálogo o no? Eso. ¿Cómo estamos? Exacto. ¿No hay Zoom o sí? ¿O la presencialidad? Claro que el diálogo pasa por otras cuestiones, ¿no? No por la conectividad. Bueno, hemos aprendido algunas cosas en la pandemia, es que las tecnologías son útiles, ¿no? Y que hay que trabajar para estar mejor conectados y que esa conectividad llegue a las escuelas, que también nos enteramos que hay maestros que no tienen equipamiento y escuelas que no tienen conectividad, pero también aprendimos que la presencialidad es irreemplazable, ¿no? Y nosotros que somos un poco fanáticos de la educación, queremos a los chicos en las escuelas, con todo el apoyo tecnológico posible, pero la principal tecnología que los seres humanos desarrollamos durante siglos para crecer, para aprender, para convivir, es la escuela y ahí tienen que estar los chicos y tiene que ser lo último que se cierre si fuera imprescindible y lo primero que se abra, como lo hemos aprendido ya en el mundo, ¿no? Y la comunicación, porque ahora, bueno, tenemos que felicitarlo a José porque está incorporado al directorio allí de Alenacon.
¿qué importancia tiene la buena comunicación y la libertad de expresión en tiempos como este? Bueno, gracias por el reconocimiento. Para mí es un honor, la verdad, que mi partido, en el marco de Juntos por el Cambio, nos haya propuesto para ocupar ese lugar. Esperemos que se den las situaciones formales para comenzar la tarea, pero nos entusiasma mucho defender la libertad de expresión, la polifonía de voces, en un país que a veces tiende al autoritarismo y al atropello y a los empujones. Hay que garantizar que todos se expresen y que todos estén conectados, ¿no? Esto de que necesitamos una mejor cobertura, y eso solo puede hacerse con una conjunción de lo público y lo privado, el Estado y las empresas. Y cuando decimos las empresas, las grandes, las medianas y las pequeñas, porque en muchos rincones de la provincia que hemos recorrido, el que presta el servicio de Internet es el cable local o es la cooperativa de servicio, y por lo tanto tiene que haber una conjunción de estos esfuerzos en el marco, como decía Roy, del diálogo. Bueno, en Rafaela tenemos a Gultel, que es una empresa que presta comunicación, exacto. Bueno, y cuando vas a algunos pueblos pequeños, es la cooperativa que presta servicios a lo mejor también de tele por cable o incluso de energía eléctrica, así que hay que trabajar juntos y dialogando y no a los empujones. En el país se intentó manejar los medios de comunicación y aquella ley de medios a los palazos. Así no son las cosas, no crecen los países de esa manera. Hay que hacerlo en el marco de la convivencia, del diálogo y de la tolerancia. Roy, ¿dónde los va a encontrar ahora de cara a lo que se viene, que es el año electoral, más allá de la pandemia y demás? ¿Y consideran que deben hacerse las elecciones primarias? ¿Se debe respetar ese esquema? Sí, claro, sin duda. No solamente hay que cuidar las elecciones, sino también cuidar las PASO, que es un mecanismo también de la democracia para resolver los conflictos que muchas veces surgen naturalmente dentro de las distintas propuestas. Así que nosotros desde el primer día dijimos, queremos PASO en la provincia de Santa Fe y no queremos poner de ninguna manera en duda la posibilidad de que eso ocurra. También tiene que ver un poco lo que contaba José con la falta de mirada federal de algunos problemas, ¿no? La gestión de la conectividad, la gestión de la presencialidad en las escuelas. No se puede mirar el país, no se puede mirar a la provincia de Santa Fe con el ombligo en el AMBA, porque allí los números son algunos y las estadísticas son algunas de las consideraciones que se han tomado para promover cierres e ir a la virtualidad. Ahora, no pasa lo mismo en la provincia de Santa Fe. No pasa primero porque los números de los contagios han sido otros, pero también la realidad es otra. Pensar que en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rafaela, se le puede decir a todos los chicos, bueno, ahora vayan a sus casas y conéctense por Zoom, es hablarle a un país que no existe. Entonces digo, en esto de pensar en la importancia de las elecciones tiene que ver también con recuperar una mirada federal de la construcción de políticas públicas para enfrentar las crisis. Toda crisis es una oportunidad. Bueno, la Argentina no ha perdido esa oportunidad. La posibilidad de que Juntos por el Cambio, y eso estamos haciendo con José, fortaleciendo la opción de Juntos por el Cambio, que se haga cargo Juntos por el Cambio de ese principal espacio de oposición al kirchnerismo, pero también que se haga cargo de esa demanda de pensar que en el 2023 podemos tener un proyecto distinto de país, que pueda conjugar la angustia del presente, pero transformarla en una esperanza de cara al futuro. Y eso está presente. Cuando uno conversa, cuando uno charla, a renglón seguido de los problemas aparecen, bueno, ¿y cuál es la salida? Y te aseguro que la mayoría de los argentinos no cree que la salida es esa. Entonces digo, trabajar esa idea tiene que ver con construir proyectos que vuelvan a empatizar y que vuelvan a entusiasmar. Sole, y otro de los desafíos, me imagino, para los partidos debe ser el timbreo, ya puerta a puerta no. Hay que elegir algunas otras cuestiones, ¿no? Sí, u otras formas. Va a haber que ser creativos y activos y tener esa vitalidad necesaria para encontrar la manera, claro, ¿no? Porque la gente a veces necesita eso, ¿no? Sí, y sabes que yo creo que necesitamos creer, necesitamos encontrarnos, necesitamos salir de esa frustración
Y la campaña va a ser una buena excusa, me parece, para generar esos ámbitos como se pueda, ¿no? Ojalá que sean presenciales, por eso nosotros... Para que la gente pueda hablar, porque claro, la gente necesita contar lo que le tocó pasar. Necesitamos escucharlo, necesitamos contagiarnos entusiasmo y energía, ¿no? De que se puede, de que al final de este túnel difícil que estamos recorriendo hay una luz. Y ojalá también nos pongamos de acuerdo en las reglas de juego, ¿no? En que a lo mejor es necesario postergar un mes las elecciones primarias, las elecciones generales, pero como decía Roy, no se puede poner la democracia en cuarentena. Y más que nunca necesitamos expresarnos. Y bueno, las elecciones son el momento por antonomasia de expresión de la voluntad del pueblo, pero que antes de eso nos encontremos, nos contagiemos de entusiasmo y miremos el país para adelante. Muchas gracias a los dos. Bueno, seguramente gracias. nos volveremos a cruzar. Sin duda. Seguramente. Gracias a ustedes. Gracias.